Mexicanos, ¿cómo están? Muy buenos días. Gracias por iniciar la semana con nosotros. Le tenemos mucha información. Mire, empezamos con la Fiscalía General de la República, que obtuvo prisión preventiva contra Fernando N. por su probable participación en una compleja red criminal dedicada al contrabando, dispersión y distribución de combustible. Farías Laguna permanecerá recluido en el altiplano en Hermoloya, en el Estado de México, y la continuación de su audiencia inicial, que por cierto fue declarada privada, se llevará a cabo el miércoles. Ese día se va a definir si se vincula a proceso o no. En Oaxaca fue detenido Carlos Miguel, alias El Abulón, identificado como segundo al mando del grupo delictivo conocido como Los Mezcales, brazo armado del cártel Jalisco Nueva Generación, al que se le atribuyen delitos como homicidios, extorsiones y narcomenudeo en varios municipios de Colima. El Abulón fue puesto a disposición del Ministerio Público para determinar su situación jurídica y coordinar su traslado ante la autoridad judicial que lo requiere. Ahora nos vamos a Culiacán. La Secretaría de la Defensa Nacional desplegó vía terrestre el fin de semana a 2,000 elementos del Ejército Mexicano, esto como parte de las acciones para reforzar la seguridad en Sinaloa y luego de la jornada violenta que se vivió el viernes, que dejó al menos 8 muertos en distintos municipios. Los efectivos trabajarán junto con la Guardia Nacional. A medio año del abatimiento de Rubén Oseguera Cervantes, alias El Mencho, la tumba del fundador del cártel Jalisco Nueva Generación en Zapopan continúa recibiendo, vean nada más, ostentosas ofrendas. Recientemente fueron colocadas imágenes monumentales de la Virgen de Talpa, San Judas Tadeo y un gallo blanco elaborado con rosas, sin que hasta ahora se conozca la identidad de quienes enviaron los arreglos. Mami, Bueno, y este fin de semana hubo alerta en algunas zonas de Jalisco por las intensas lluvias. Las precipitaciones provocaron inundaciones y encharcamientos en distintos puntos de la zona metropolitana, con hasta 50 centímetros de agua en un paso desnivel de Zapopan. En Tlaquepaque, un hombre fue arrastrado por la corriente y permanece desaparecido. Protección Civil mantiene un operativo de búsqueda, mientras que las autoridades piden evitar calles y arroyos y canales con fuertes corrientes. Por cierto, que también está lloviendo en la Ciudad de México, así que tome sus precauciones. Está el tránsito bastante pesado. 3 personas fueron rescatadas luego de que la camioneta en la que viajaban fue arrastrada por la corriente del río Ameca en Bahía de Banderas, en los límites de Jalisco y Nayarit. El conductor intentó cruzar el cauce, pero el nivel del agua lo sorprendió. Protección Civil y cuerpos de rescate desplegaron un operativo y lograron ponerlos a salvo horas después. Al menos 5 jóvenes estuvieron a punto de morir ahogados tras ser arrastrados por la corriente hacia un canal de aguas negras en Coatzacoalcos, Veracruz. El vehículo en donde viajaban quedó atrapado durante las fuertes lluvias y los jóvenes tuvieron que salir por las puertas y nadar hasta ponerse a salvo. La unidad fue abandonada en el canal. Las lluvias también provocaron calles inundadas, caída de árboles, postes y bardas. Las lluvias del sábado también causaron varias afectaciones en la zona sur y poniente de la capital. Las autoridades desplegaron 136 elementos y 56 equipos para atender los encharcamientos. Uno de los puntos más afectados fue Insurgente Sur en Coyoacán, en donde realizaron labores de bombeo y desasolve. Y ponga atención, porque la Secretaría de Protección Civil alertó la alerta amarilla por lluvias durante esta noche y madrugada en 10 alcaldías de la Ciudad de México. Estas son Álvaro Obregón, Benito Juárez, Coyoacán, Coajimalpa, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco. Las autoridades recomiendan el uso de paraguas o impermeable para mantener libres las coladeras. Y por segunda vez desde que Estados Unidos lo señalara de estar relacionado con el crimen organizado, Rubén Rocha pidió licencia para separarse del gobierno de Sinaloa por tiempo indefinido. Tenía un día de haber retomado sus funciones. Más adelante le tenemos toda la información al respecto y por supuesto también un ex muy fuerte de la presidenta Claudia Sheinbaum.
¡Vamos, perro! Momentos de pánico se vivieron durante la tradicional guamantlada en Tlaxcala, cuando este toro, el que se vio en las imágenes, alcanzó a un hombre tras caer al intentar huir del animal. La embestida dejó un saldo de un muerto y 9 lesionados. Incluso un perro resultó con una cornada por el animal durante el caos antes de que la multitud lograra intervenir. En tanto, el IMSS Bienestar confirmó la muerte de un hombre de 35 años por traumatismo de tórax y reporta otro en estado grave. A través de un comunicado también informó que 5 personas más recibieron atención por lesiones menores y por intoxicación etílica. Puede atacarse a Ben y ellos se van a atacar de ti. Muchísimas gracias, amiguitos. Nacemos por el bien de ustedes, porque de repente te quiero un aire. Tiene una lluvia que no podemos billete para ustedes, te loco. Cercas abajo del árbol también me quieres mover por allí. No me voy a mover, trae a la policía o lo que quieras, no me voy a mover. ¿Quién te mover? Porque estamos No. pensando si estar eso. Qué bueno que lo pienses, pues no me voy a mover, trae al que quieras a ver si me sacan. Y bueno, gran indignación causó este video en redes sociales que muestra una empleada del parador turístico Chichén Itzá en Yucatán retirando a un grupo de turistas que descansaban bajo la sombra de un árbol. La mujer fue encarada por un taxista, quien también fue corrido del lugar. El hombre le recordó que la zona es un espacio público y le exigió respeto. Ahora vea estas imágenes. Taxistas de Lerma, en el Estado de México, fueron captados retirando las boyas metálicas de la vía pública. Los choferes justificaron su acción asegurando que estos reductores de velocidad provocan severos daños mecánicos en sus unidades. Estos ya lo que vean, para lo que sirve eso, para eso sirve, para no usarlo. No tienen abuela. Y ya que hablamos de animales, ve a este ciclista que, sin importarle que estaba a media calle y con tráfico, pateó y golpeó a un repartidor de aplicación, todo porque el motociclista no lo dejó pasar. Primero, ambos se frenan y comienzan a discutir. Luego, el repartidor patea la bicicleta, lo que genera la furia del ciclista, quien se le fue directo a los golpes hasta que el motociclista terminó totalmente en el suelo. Gracias a otros automovilistas se pudo frenar la agresión. Y hay que decirlo claramente, y se lo reitero, estamos enfermos de violencia en este país. Algo nos está sucediendo y esto no puede ser. Ya nada más la extrema violencia, sin duda. Vamos a hacer una pausa. Gracias, Roberto. María del Mar vive uno de los dolores más grandes. Lleva 4 meses sin saber de Siljan Daniela, su hija de 18 años. Mientras María sale todos los días a pegar fichas de búsqueda, no pierde la esperanza de que pueda ser escuchada. Esto es Ausencias, de Raúl Flores Martínez. Que la amo mucho, que yo también fui joven y también cometí errores, que también hice muchas cosas malas, pero tuve la sensatez de reportarme con mis padres. Desde hace más de 4 meses, María del Mar Marín vive pendiente de una llamada, un mensaje, cualquier señal que confirmen que su hija está bien. Siljan Daniela Borboya Marín tiene 18 años. Salió de casa el 15 de abril. El último contacto que se tuvo con ella fue el 7 de agosto. La tratamos de buscar y de localizar y nos dice que está bien, que está con una amiga y que no pasa nada, que no nos va a decir dónde está. María del Mar recorre las calles y parques de la colonia Jalpa pegando fichas de búsqueda. La recorre entre adictos que la amenazan que deje de buscar a su hija. Salimos de pegar las fichas de búsqueda de ahí del punto y casualmente como a los 5 minutos mandan mensaje de Instagram, de su Instagram de mi hija, diciendo que quitemos la denuncia, que dejemos de estarla buscando y que vayamos a despegar todas las fichas de búsqueda que fuimos a pegar. Han pasado 18 días de la desaparición de Siljan Daniela de la colonia Santa María hasta Huacan, en la alcaldía Iztapalapa. 18 días donde las autoridades de la Fiscalía Capitalina no han iniciado una búsqueda por haberla catalogado como una joven rebelde. Hasta el momento no me han dicho nada. Fui a actualizar datos antier a la Fiscalía y pues prácticamente me hicieron sentir de que mi caso no les quita tiempo porque pues mi hija es una rebelde
y pues prácticamente ellos tienen casos más importantes. Mientras María espera una respuesta de las autoridades, sigue caminando por las calles de Iztapalapa, esperando que el teléfono suene y del otro lado esté su hija. Para Imagen, Raúl Flores Martínez. Salimos a las calles de la Ciudad de México con José Antonio García. Obviamente hay afectaciones por la lluvia en Paseo de la Reforma. Adelante, mi querido Pepe Toño. Hola Paco, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Buen inicio de semana. Y pues sí, efectivamente una mañana muy complicada prácticamente en toda la zona del Valle de México. Aquí en el cruce de Reforma y el Eje 1 Norte continúa lloviendo de manera ligera, pero bueno, pues ha generado problemas de encharcamientos como este que se presenta carriles centrales de la zona del Paseo de la Reforma en dirección hacia la zona del Ángel de la Independencia. Hay que tener cuidado, inmediaciones también del anillo periférico, carriles de la derecha. También tenemos algunas zonas encharcadas, la zona de Avenida Universidad, parte de la zona de la calzada de Tlalpan también con esta misma problemática. Así es que bueno, pues la recomendación, no exceder los límites de velocidad, respetar el reglamento de tránsito y desde luego pues darle prioridad al peatón, principalmente pues en las inmediaciones de las zonas de las estaciones del sistema de transporte colectivo Metro. Así las cosas aquí en esta parte de la zona de la Colonia Guerrero, colindante de la zona de Tepito. El reporte que tenemos, Paco, muy buen día. Buen día, mi querido José Antonio. Y mire, fue arrestado en Nuevo León un hombre que permaneció prófugo de la justicia de los Estados Unidos desde el 2012. Anselmo, de 45 años, fue acusado ese año de abuso sexual en contra de 2 menores de edad en San Antonio, Texas. El sujeto fue localizado en la colonia residencial Periférico de San Nicolás de los Garzas, luego de un trabajo coordinado entre la Secretaría de Seguridad Federal y la Interpol. El detenido fue puesto a disposición de la autoridad para que inicie el proceso de extradición. Y otros que también fueron detenidos son estos 4 sujetos, trabajadores del bar Bombay, ubicado en la en la colonia Roma. Los 4 están acusados de robo con violencia y privación ilegal de la libertad en contra de 2 jóvenes que salieron de dicho bar. Los presuntos criminales los amagaron con un arma y los obligaron a subir a un vehículo para robarles sus pertenencias. Sin embargo, cuando las víctimas fueron liberadas, se encontraron una patrulla de la policía que les dio auxilio y lograron la captura. Y estos verdaderos orangutanes, quienes le dieron una golpiza a un guardia de seguridad de un edificio. La cámara de seguridad grabó una mujer y 3 hombres que entran a la caseta. Los 2 hombres que llevan el casco lo golpean. Luego aparece quien ser otro guardia a quien también golpean. Esto ocurrió en la alcaldía de Iztacalco, en la capital. Según vecinos, la mujer había tenido un altercado con el guardia y regresó con los 3 imbéciles. La Fiscalía Capitalina ya investiga. Y vean nada más la golpiza que recibieron estas ratas asquerosas. Se trata de 3 presuntos farderos, 2 hombres y una mujer. Los guardias de seguridad los golpearon sin piedad a los 2 hombres. Uno de los guardias incluso utilizó un bat de béisbol, mientras que la mujer se agarró a golpes en el suelo con una guardia. Sucedió en una tienda de autoservicio en la alcaldía Tlalpan, en la Ciudad de México. Al final, los farderos se fueron sin mercancía, pero con muchos golpes. ¿Qué es eso? Aquí está apenas me corrieron. No sé, nomás vi que salí, güey. ¿Salió de allá atrás? Sí. Está robando ahorita el teléfono. Cabrón, no vayas porque lo alcanzamos. ¿Ya tu teléfono? Ya lo tengo. ¿Ya? Y esta otra rata tampoco tuvo suerte y además un chillón. Así fue detenido cerca del Mercado Independencia en Puebla, capital. El ratero salió corriendo del mercado después de robarse un teléfono celular. Los testigos lo corretearon y lo detuvieron para entregarlo a la policía, pero chillaba como puerco en caso este infeliz, ya nada más.
Y vamos con otra rata, pero vestido de trabajador de la Comisión Federal de Electricidad. Este sujeto fue denunciado por vecinos de la colonia Jardines Alcalde y La Normal en Guadalajara, en Jalisco, por ser un falso empleado de la comisión, quien fue descubierto recorriendo casas y extorsionando a los usuarios, pidiendo dinero para no cortarles el servicio por supuestas multas. Una mujer lo persiguió para cuestionarlo. El hombre escapó en una motocicleta y los vecinos exigen a las autoridades que se detenga a esta rata uniformada. Le digo que si tuvieran un poco de creatividad para trabajar, los muy huevones podrían hacer mejores cosas, ¿eh? ¡Ay, Dios! Creo que es lo mejor para Sinaloa. Hoy estoy de regreso. Rubén Rocha deja nuevamente el gobierno de Sinaloa. El Congreso local aprueba licencia indefinida. Dictan prisión preventiva a Fernando Farías Laguna por huachicol fiscal. Permanecerá en el penal del Altiplano. Huamantlada en Tlaxcala deja un muerto y 9 lesionados. Detienen al hijo del cantante Arnulfo Jr. por el feminicidio de Pamela Yajaira. Parderos y guardias de seguridad de supermercado protagonizan riña campal. Y bueno, Rubén Rocha regresó el viernes a la gubernatura de Sinaloa después de más de 3 meses de haberse separado del cargo en medio de señalamientos de las autoridades de Estados Unidos por presuntos vínculos con el cártel de Sinaloa. Su regreso generó todo tipo de reacciones, pero la sorpresa llegó horas más tarde cuando volvió a solicitar licencia, esta vez por tiempo indefinido. La presidenta puso un ex. No hubo destinatario, pero era de una dureza verdaderamente extrema y creo que el señor entendió. Gobernador, ¿a qué se debe su presencia en Palacio de Gobierno? Vengo a tomar posesión de nuevo. Hace más de 3 meses me separé temporalmente del cargo de gobernador con la decisión de no interferir en ningún proceso. Hoy estoy de regreso. Apenas habían pasado unas cuantas horas de haber anunciado su regreso a la gubernatura de Sinaloa y Rubén Rocha Moya dio marcha atrás. Volvió a pedir licencia para separarse de su cargo. Así lo señaló en una carta presentada al Congreso Estatal. Esta vez, de manera temporal, con tiempo indefinido y por más de 30 días. Y otra vez se la dieron. Por unanimidad, se aprueba la licencia en los términos solicitados por el doctor Rubén Rocha Moya. Expídase el acuerdo correspondiente. Su regreso ocurrió en medio de las investigaciones y señalamientos de autoridades de Estados Unidos por presuntos vínculos con el cártel de Sinaloa. Acusaciones que Rocha rechazó y que lo llevaron a separarse del cargo durante más de 3 meses. La reincorporación de Rocha también provocó una reacción política inmediata de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien en redes sociales publicó un mensaje en el que señaló que ningún interés personal puede estar por encima del pueblo y de la nación, y habló de ejercer el poder sin principios ni límites. Después de la publicación de la presidenta, Rubén Rocha pidió licencia para dejar el cargo. Creo que es lo mejor para Sinaloa. No hablo con él desde la primera vez que pidió licencia. Por su parte, Morena informó que no fue consultado previamente y se deslindó de la decisión de Rocha. Y quienes también recibieron su regreso fueron los legisladores y gobernadores de Morena. Me parece que no debemos permitir que sean afectados otras personas por una decisión propia. Los líderes nacionales de la oposición también habían cuestionado el regreso de Rocha al gobierno de Sinaloa. Está acorralado y que está buscando desesperadamente cómo burlar a la justicia y salir impune. Esto no es una buena noticia para México. El PAN propone concretamente juicio político para Rocha Moya.
Y este lunes sesionará de manera extraordinaria el Congreso del Estado de Sinaloa para discutir, nombrar y tomar protesta a la o el gobernador interino del estado. Dicha sesión comenzará a las 8 de la mañana. No hay propuesta, todavía no resolvemos ese tema, no lo tratamos. Aquí lo que procede es que el Congreso en el Pleno va a nombrar una persona que se haga cargo como gobernador o gobernadora interina. Por su parte, Derek Maltz, exdirector interino de la DEA, pidió al secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, detener a Rubén Rocha Moya y trasladarlo a los Estados Unidos para que enfrente las acusaciones en su contra. Maltz añadió que desde su perspectiva, los políticos corruptos brindan servicios sustanciales y críticos a los cárteles. Después de esto, Rocha Moya solicitó licencia para separarse de su cargo. Y después de 113 días de ausencia, el senador Enrique Insunza anunció que alista su regreso presencial al Senado el 30 de agosto para participar en la sesión plenaria de Morena, una reunión que procede al inicio del periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión que inicia el 1 de septiembre. Al igual que el gobernador de Sinaloa con licencia, Rubén Rocha, Insunza cuenta con una orden de captura y solicitud de extradición de los Estados Unidos por presuntos vínculos con el crimen organizado. Ojalá que sea lo suficiente sensible o lo suficientemente no estúpido como para no regresar, ¿no? Creo que ahí está el ejemplo, ahí están las palabras de la presidenta y yo lo tomaría bastante en serio. En la Cámara de Diputados fue grabada también la morenista Olga Leticia Chávez haciendo una seña de señas en plena sesión, lo que llamó mucho la atención. En redes sociales, además de criticarla por su actuación, han cuestionado si su preparación es la adecuada para estar legislando por el país, ya que solo tiene preparatoria terminada. ¿Cómo la ve? Bueno, esos son nuestros egregios legisladores que no tienen verdaderamente nada de cultura. Quien se robó literalmente el micrófono fue Isidro Jesús Vargas Fernández. Es un diputado de Morena en Tamaulipas. Una persona lo confrontó y le pidió que dejara lo que llevaba escondido en uno de sus bolsillos, pero el legislador negó el robo y luego entregó el micrófono a otro integrante del evento. Aquí el momento en el Congreso de Tamaulipas, pero qué vergüenza de verdad tenemos, un puro sátrapa de legislador, carajo. ¿Puedes dejar el micrófono, diputado? No. ¿Te estás embolsando? No. Por favor. Aquí lo traes. ¿Puedes dejarlo, por favor? ¿Puedes regresar el micrófono, diputado? ¿Puedes regresar el micrófono? ¿Puedes regresar el micrófono? ¿Puedes regresar el micrófono? Hijo, qué pena de verdad. Y mire, quien parece estar en campaña, aunque no es campaña, es el senador de Morena con licencia Félix Salgado Macedonio. Pero no piense mal, estas imágenes son de la Asamblea Informativa en Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional. Llamó la atención el nivel de convocatoria que tiene el también padre de la actual gobernadora del estado, Evelyn Salgado. Reunió unas 3,000 personas en la cancha municipal de Zihuatanejo. La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno sancionó a 17 servidoras públicas de 11 instituciones del gobierno federal con destituciones e inhabilitaciones de hasta por 10 años después de haber cometido diversas faltas graves y no graves. Las personas sancionadas tienen derecho a impugnar, aunque la Secretaría defenderá las resoluciones. Por otro lado, se invita a denunciar cualquier conducta contraria a los principios de legalidad, respeto e integridad en la página denuncias.gov.mx. Denuncian también una agresión durante una asamblea de Morena en Irapuato. Integrantes del movimiento difundieron un video y aseguraron que fueron agredidos durante el encuentro. También acusaron a grupos de la derecha de ser responsables de los hechos y afirmaron que ellos buscan mantener la paz. Hasta ahora no se ha identificado a los responsables de la agresión. Esa es la verdad. Diga la verdad que la presidenta está loca. Es judía. ¡Fuera! Y mire, sobre este caso, la diputada Antares Vázquez Alatorre emitió un video en sus redes sociales fijando su postura y esto fue lo que dijo. De esto hablamos cuando decimos que la derecha es violenta.
La derecha es violenta. Esa es la verdad. Nosotros buscamos la paz. Estamos haciendo un esfuerzo impresionante con la presidenta Claudia Sheinbaum para pacificar este país que nos dejó la derecha desbordado. Y en nuestro Guanajuato, en Irapuato, que es un municipio de los más violentos de este país, se promueve la violencia desde estas personas. ¿Cómo la ve? Bueno, ya que hablábamos de morenistas, la senadora con licencia Beatriz Mójica lanzó un llamado a los jóvenes para frenar la injerencia extranjera y blindar las redes sociales en defensa de la presidenta Sheinbaum y la soberanía nacional. Durante el encuentro juvenil realizado en Acapulco, el aspirante a la coordinación de Morena en Guerrero también afirmó que el Estado debe de garantizar becas, tecnología y el empleo local para frenar la migración juvenil. Estaremos hoy reuniéndonos en unos minutos más con los jóvenes que nos han pedido una reunión y que ellos han organizado un evento aquí en Plaza Quebec. Y muy contenta porque hay mucha confianza de la gente. Pues vamos a escucharlos. Lo que hemos estado haciendo es una escucha comprometida con diferentes sectores y hoy pues los jóvenes nos pidieron que podamos tener este evento para escucharlos. Y bueno, a quien hicieron enojar fue al senador de Movimiento Ciudadano, Luis Donaldo Colosio Riojas. Estuvo en un evento de su partido allá en Sonora y la prensa aprovechó para preguntarle qué opinaba sobre las versiones que estaban poniendo en duda su lugar de nacimiento. Así les respondió. Son mamadas, pero esos son idioteces. ¿Dónde naciste? Yo nací en Magdalena de Quino, Sonora, y ha sido siempre. Por el derecho de sangre tiene... Oye, y en Nuevo León, tu tierra que te vio nacer, creciste, tienes tus amistades. Claro que me no te interesa. Por su parte, el coordinador nacional de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maínez, señaló que los ataques de Morena hacia la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quirós, es un síntoma de que el movimiento del sombrero puede derrotarlos en Michoacán en las próximas elecciones. Yo creo que es un movimiento con una base social muy importante, con una base social legítima y que tiene todas las posibilidades. Yo lo he dicho, por eso lo ataca tanto Morena, porque le pueden ganar a Michoacán. Y bueno, fue asesinada Nadia Bejurini Matadama, dirigente de Movimiento Ciudadano en Tlapehuala, Guerrero. Esto ocurrió la noche del viernes en su casa ubicada en Chilpancingo, hasta donde llegaron hombres armados y le dispararon. Su partido lamentó el asesinato y exigió a las autoridades una investigación inmediata y con perspectiva de género, de quien también era médico general y contaba con una trayectoria política en el PRI. Y bueno, cambiando de tema, vea este abuso de autoridad por parte de 2 policías de Izamal, en Yucatán. Los uniformados llegaron a una plaza por un llamado para controlar un disturbio. Sin embargo, en el lugar tuvieron una discusión con 2 mujeres y un hombre que iba en una motocicleta. En segundos, la discusión se convirtió en una pelea. Los policías golpearon a las mujeres y al motociclista. No hubo detenidos, pero la alcaldía informó que los 2 policías ya fueron destituidos. ¡Ay, ya! ¡Que se calmen! ¡Ya! ¡Ya! ¡Que se calmen! ¡Cabatero! ¡Ya! ¡Que se calmen! ¡Cabatero! ¡Ustedes van a sobrevivir! ¡Que nos abren! ¡Vamos a partir! ¡No! Y bueno, un policía de Oaxaca renunció a su cargo tras la difusión de este video en redes sociales en donde aparece ingiriendo cerveza con el uniforme puesto. El caso del elemento de seguridad vuelve a poner en el foco las obligaciones de disciplina y de conducta que deben de cumplir los integrantes de las instituciones de seguridad, especialmente cuando están portando el uniforme. Y fue la misma Secretaría de Seguridad de Oaxaca la que informó que la policía señalada presentó su renuncia de manera irrevocable. La dependencia reiteró que quienes tienen bajo su responsabilidad la seguridad de las familias oaxaqueñas deben desempeñar sus funciones bajo principios de legalidad, disciplina, responsabilidad y respeto a la ciudadanía. Mientras en Mazatlán, Sinaloa, una madre grabó el momento en que una mujer militar revisó a su hija adolescente de 16 años bajo el argumento de que parecían sospechosas, aunque no dijo de qué. Incluso revisó la bolsa. Ninguna de las 2 mujeres opuso resistencia, pero la madre sí le reclamó ya que solo estaban esperando su transporte porque iban a entrenar. Sí, la voy a grabar a ella. Pues es que vamos a entrenar, no estamos sospechosas, oiga.
Y la confrontación entre los gobiernos de Nayarit y sectores críticos dejó de ser únicamente una disputa por obras públicas. Tras la detención del activista Isaac Cárdenas, uno de los opositores a la demolición de Ciudad de las Artes en Tepic para construir un estadio de fútbol, colocó bajo la lupa la actuación de la Fiscalía Estatal y el uso de instituciones frente a protestas sociales. En Nayarit, el gobierno de Miguel Ángel Navarro Quintero enfrenta cuestionamientos por el trato a voces críticas y por decisiones relacionadas con el uso de infraestructura pública. La demolición de la Ciudad de las Artes en Tepic para dar paso a la construcción de un estadio de fútbol fue el detonante que necesitaba el gobierno del estado para apagar las manifestaciones a través de las amenazas o de los secuestros, como fue el caso del activista Isaac Cárdenas Chaquín. Salen 3 encapuchados. Eran las 11:30 de la noche y me agarran. Lo primero, así literalmente me agarran, empiezo a gritar, ayúdenme, ayúdenme, me están secuestrando. Mi mamá estaba en la parte de arriba, ya dormida, ¿no? Entonces grito muy feo, me arrastran, me empiezan a golpear, los empiezo, a defenderme porque yo iba en chanclas. Total que no logro defenderme, me suben en la camioneta, me ponen una capucha y me dan una vuelta por la ciudad. Activistas, trabajadores del Estado y periodistas identificados como voces críticas del gobierno de Miguel Ángel Navarro Quintero son objeto de vigilancia, hostigamiento y acoso constante por parte de elementos de la Policía de Investigación adscritos a la Agencia de Investigación Criminal del Estado. Que volteen a vernos, que volteen a vernos. Nayarit, desafortunadamente, pocas veces atrae la atención nacional, pero aquí en Nayarit también estamos padeciendo lo que en otros estados del país se está sufriendo, pero aquí tenemos un gobierno que es tan corrupto como autoritario y es un gobierno al que no le gusta la crítica, es un gobierno que persigue a quienes de una u otra manera alzamos la voz. Entonces, que no nos dejen solos, que volteen a vernos. El uso de la Fiscalía Estatal como instrumento para perseguir a voces críticas en Nayarit ha llevado al Congreso local a analizar una solicitud de juicio político contra la fiscal general Elvia Ludmila Heredia Verdugo, así como contra otros funcionarios estatales. El caso también ha comenzado a escalar al ámbito internacional ante la preparación de una denuncia que sería presentada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por irregularidades y violaciones atribuibles a la actuación del gobierno de Miguel Ángel Navarro Quintero. Y bueno, regresamos a las calles de la ciudad. Ricardo Vitela está en Río Mixcoac. Querido Ricardo, ¿cómo estás? Buenos días. Aquí andamos, mi Paco, buenos días. No para esta llovizna desde la madrugada, continúa, así que por favor tengan mucho cuidado y precaución al manejar en las diferentes calles de la capital del país. Aquí en Insurgentes y Mixcoac, bueno, observamos un avance ya importante hacia el sur de la ciudad, viniendo ya del área del viaducto, pero favorable todavía sobre Insurgentes hacia la zona de la colonia Roma, Mixcoac, viniendo ya de la zona del circuito interior de Churubusco para continuar este punto y llegar más allá, tanto en el desnivel como laterales hacia la avenida Patriotismo. El avance es bueno. La gente que se incorpora de la avenida Revolución en el puente vehicular que conecta al deprimido y quienes vienen hacia la zona de Insurgentes, el avance hasta el momento es bastante aceptable. Saquen el paraguas, el impermeable, Paco, y la chamarrita, porque al parecer esta agüita no se va a quitar. Muy bien, vamos a estar pendientes. Gracias, mi querido Ricardo. Nos vamos a desplazar hacia la colonia Jusco, Coyoacán. Nos reportan un árbol caído. Ahorita nos enlazamos con ustedes. Perfecto, estamos pendientes. Gracias, Ricardo. Buenos días. Buenos días también para ti. Nosotros hacemos una pausa. Ya volvemos. Vecinos y activistas ambientales en Morelia, Michoacán, se movilizaron para frenar la tala de más de 600 árboles proyectada para la construcción del sistema de transporte Morebús. Manifestantes acudieron a las instalaciones del Poder Judicial Federal en Michoacán para exigir la suspensión de las obras, advirtiendo un impacto ecológico irreversible y grandes daños a la fauna local. ¿Dónde? ¡Ni un árbol más! ¡Ni un árbol más! ¡Ni un árbol más!
Y mire, tras la tala en la zona de Tres Puentes, en Morelia, activistas también rescataron a varias crías de ardillas que quedaron desprotegidas y eran atacadas por hormigas. Con estos videos en redes sociales, los manifestantes reiteraron que el retiro de más de 600 árboles destruye el ecosistema y devasta la fauna local. Y el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, aseguró que ordenó un alto a la tala de árboles y que se busque su reubicación. Y todos a trasplantarlos. Llevamos ahorita ya 110 para trasplante. Estamos por recuperar otros 40 más, ¿sí? Para trasplante. Está una reserva Arboretum, que parte está invadido por paracaídas, pero otra parte está disponible y creo que es importante ocupar completamente. Y regresamos con mi compañero José Antonio García, está en la colonia Centro. ¿Cómo van las cosas con la lluvia, mi querido José Antonio? Pues muy nublado y continúa lloviendo. Ha arreciado un poco más la lluvia aquí en esta zona y fíjate que debido a esta situación, pues el sistema de transporte colectivo informa que pues ha implementado marcha de seguridad en la línea 2, 3, 4, 5, 8, 9 y en la línea 12 también, así como las que van hacia el Estado de México, la A y la B. Así que bueno, pues esta marcha de seguridad incluye que haya una reducción de la velocidad importante para pues garantizar un trayecto seguro a todos los usuarios. Así es que bueno, pues a considerar esta situación. Paco, el reporte que tenemos, muy buen día. Muy buen día, mi querido José Antonio. Tápate porque si no te nos vas a enfermar, ya tienes tu edad. No, yo acostumbrado, acuérdate que así está el clima en Alemania. Bueno, el londinense José Antonio García. Gracias, mi querido Pepe Toño. Bonjour. Bonjour. Y bueno, así están las cosas allá en la colonia Centro. Mire, por cuarto día consecutivo, comerciantes de la Alameda Central bloquearon la circulación en Eje Central y Avenida Juárez en protesta por los operativos de reordenamiento y la reducción de espacios para el comercio ambulante. Los manifestantes instalaron puestos sobre Avenida Juárez, afectando el tránsito y el servicio de la línea 1 del trolebús. Y salimos otra vez a las calles de la ciudad, de la Benito Juárez. Está mi compañero Atalo Mata en el retiro de gimnasios irregulares. ¿De qué se trata esto, mi querido Atalo? Cuéntanos. ¿Cómo estás, Paco? Buenos días. Una historia un tanto extraña, fíjate que, pero sí es un tanto común. Vecinos han reportado aquí en la alcaldía Benito Juárez, en San Pedro de los Pinos. Estamos en el Parque Miraflores y había algunos, digamos, aparatos, si se les pudiera llamar de esa manera. Ahorita vamos a ver en pantalla cómo retiraron las autoridades este tipo de aparatos para hacer ejercicio. Entonces, aquí el problema era que ya estaban cobrando por esos aparatos, por la utilización, estaban dando, digamos, como clases, como si fuera un gimnasio, estaban cobrando por el entrenamiento, pero aquí colocaban sobre todo sin permiso, sin contar con permisos oficiales, sin las autoridades correspondientes, pues se recibieron estas denuncias indicando que los encargados de estos gimnasios, entre comillas, realizaban cobros de dinero a los vecinos por realizar actividades de entrenamiento aquí en un lugar que es público. ¿Qué era lo que colocaban aquí? Pues traían pesas, ¿no?, improvisadas con cemento, con algunos tubos, llantas, colocaban bancos, algunas mesas y cajones de madera. Y pues ellos ya tenían, digamos, como su gimnasio privado aquí. Entonces vinieron en este fin de semana las autoridades de la alcaldía Benito Juárez y recogieron todo eso ahí, como se ven en algunas imágenes. Ya aparecía aquí un gimnasio, un deportivo público, pero en el que cobraban ya por dar clases. Y pues ya las autoridades han dicho que eso no está permitido. Mira, ahí vemos las imágenes de Cuauhtémoc Lira, por ejemplo. Esos aparatos que vemos ahí, para que no nos confundamos, esos aparatos de colores son colocados en lugares públicos por las alcaldías o por las autoridades, ¿no?, de vía pública también, de servicios urbanos.
Entonces, pero esto es para que la gente venga y haga ejercicio, pues con toda libertad, ¿no? Son aparatos, gimnasios urbanos, como les llaman así, pero estas otras personas ya traían algunas otras cosas que no pertenecían precisamente a estos aparatos, a este gimnasio urbano, y además de todo, pues el problema es que ya estaban cobrando por utilizar estos aparatos que ellos mismos traían desde no sabemos dónde, pero el problema es que ya también pues estaban dando clases por cada uno de los entrenamientos. Entonces, pues parece ser que sí se ha replicado en algunas otras zonas, no solo de la alcaldía Benito Juárez, y las autoridades del gobierno de la Ciudad de México ya están poniendo atención en ello para retirar todo este tipo de actividades que ya se han vuelto ilegales. Fíjate, tal ahorita que lo estás diciendo, por ejemplo, en la zona de Miguel Hidalgo es muy común, o sea, no utilizan esos aparatos, pero en la vía pública ponen tapetes y hay clases, hay algunas lonas y se reúnen grupos de personas a hacer ejercicio y obviamente las clases el instructor las cobra, ¿no? Pero habrá que ver si en algunos momentos sí les han dado esas autorizaciones. Sí, en algunos parques, por ejemplo, tú lo has dicho, en parques, en lugares públicos, también hemos visto, por ejemplo, clases de zumba para las señoras, ¿no? En la mañana y todo eso. Entonces, pues, a partir de este hecho que ocurrió este fin de semana en este lugar y también en el Bajo Puente de San Antonio, que también pertenece a la alcaldía Benito Juárez, pues está permitiendo, ya está dando motivo a que las autoridades empiecen a revisar todo ese tipo de situaciones, porque pues no se trata de un deportivo o de un lugar privado donde se pueda cobrar. Entonces es un lugar público donde la gente puede venir a hacer ejercicio, pero ellos lo que buscan, digamos que su argumento es un espacio para ofrecer estas clases donde efectivamente se cobra. Muy bien, te agradezco mucho, querido Atalo. Sí, Paco, muy buenos días, hasta luego. Buenos días también para ti. ¿Qué le parece si vamos a los dineros? Basol, vivir más y mejor, presenta. México está cerca de alcanzar acuerdos sustantivos con Estados Unidos en materia comercial. Esto lo aseguró Marcelo Ebrard. El secretario de Economía dijo que hay avances en temas como acero, aluminio y vehículos, aunque evitó dar una fecha. Ebrard también rechazó que México sea utilizado para triangular productos chinos hacia Estados Unidos. El gobierno federal y los gasolineros acordaron extender 6 meses más el pacto para mantener estables los precios de los combustibles. La gasolina regular deberá venderse por debajo de los 24 pesos por litro y el diésel por debajo de los 27 pesos, hasta febrero de 2027. El acuerdo busca evitar aumentos y mantener los precios bajo control. Basol, vivir más y mejor, presentó. Pues ya está con nosotros el señor de los perros, el señor Pachecation. Los perritos. Exacto, yo vivo en la República de los Perros porque, bueno, mi casa adoptó varios perros. Varios perros Pacheco tengo ahora. Eso. Oye, Paco, el que también está en una república pero más complicada es Mark Carney, el primer ministro de Canadá, porque, bueno, el fin de semana ya parecía que estaba planchado el acuerdo de Estados Unidos Canadá. A mí me parecía una buena noticia, sobre todo porque ponía un piso de negociación a México. Y a eso de las 10 de la noche el viernes anuncia Mark Carney que le ordena a su equipo que se retire de la negociación. ¿Por qué? Bueno, pues los canadienses han dicho que les pusieron cosas que no podían estar de acuerdo, como por ejemplo unificar, que Estados Unidos les exigía que si ellos ponen un arancel a cualquier país, Canadá tenía que hacer lo mismo. Básicamente era unificar la política arancelaria. Además, que la parte de las pick-ups de General Motors y Ford que exportan a Estados Unidos, esas iban a ir con todo el arancel posible. Y eso pues le pegaba fuerte a la provincia de Ontario. En fin, varios asuntos que decía Carney no son aceptables. Ahora, aquí hay ganadores, perdedores, pero sobre todo riesgos para México. ¿Quién gana? Nadie gana, Paco. Realmente Canadá es el segundo socio comercial de Estados Unidos por volumen. El primero es México. Pero además Canadá significa 175 mil millones de dólares de exportaciones para los Estados Unidos. Entonces, no es un tema nada menor. Claro. ¿Quién pierde? Bueno, Estados Unidos pierde, Canadá pierde. O sea, ninguno de los dos gana. Y nosotros estamos en un peligro terrible. En la tablita. Y además te diría que perdió todavía más Jamieson Greer. Hemos hablado de él. Él es el negociador con el que Marcelo Ebrard está
pues ahí revisando que nos bajen los aranceles, etcétera. Y de acuerdo con el periódico The Washington Post, pues ya tenía todo planchado Jamieson Greer, por eso el propio Trump ya había dicho que sí, y llegó Howard Lutnick, el secretario de Comercio, y un personaje que se llama Peter Navarro, le pusieron una gritiza, le dijo, ¿cómo es posible que estés bajando los aranceles al acero y al aluminio? Y pues lo echaron para atrás, entonces lo deja realmente muy débil. ¿Cuáles son los riesgos? Pues primero que si tú eres el equipo de la Secretaría de Economía y estás planchando algo, bueno, negociando algo con Jamieson Greer, pues ya no estás seguro. ¿Qué tal que le gritan y todo lo que negociaste fue al carajo? Lo estás desautorizando, ¿no? Exacto. Y lo segundo, Paco, es que pues Mark Carney dio un mensaje muy fuerte el sábado en donde dijo, estamos en guerra con Estados Unidos. Y entonces el TEMEC pues ya no necesariamente va a existir. Y eso pues nos plantea severos signos de interrogación en México. Súmale la parte doméstica que seguramente ya estaba hablando. Sí, claro. Y además de todo, a mí me parece muy complicado porque cuando tienes tres en la ecuación es más fácil, ¿no? Sí. Que puedas estirar la liga, que puedas decir, oye, este producto lo tenemos los dos países y así, o sea, negociar solos con Trump me parece sumamente complicado. Sumamente complicado y bueno, pues ahí los riesgos para nosotros que no son menores. Fin de semana ocupado, yo creo, en Palacio Nacional. Muy ocupado. El ex que puso la presidenta es uno de los mayores manotazos que me ha tocado ver en este gobierno. Sí, está delicado. Y comentarios del director de la DEA que no están tampoco pequeños. En fin. Muy bien, señor Pacheco. Paco. Lord Nos vemos al Perritos. rato. Vamos a una pausa, volvemos con más, así que no se vaya. Esto es Imagen Noticias. Bueno, Querétaro vivió la tercera edición del Innova Fest 2026, un encuentro impulsado por la Secretaría de Economía en la que se reunió emprendedores, innovadores y empresarios con el objetivo también de impulsar el talento mexicano. Querétaro vivió la tercera edición del Innova Fest 2026, un encuentro de emprendedores, innovadores y empresarios que impulsan el talento mexicano. Van a ver ustedes muchas innovaciones de empresas o emprendedores, de empresas grandes o empresas pequeñas. Van a ver muchos jóvenes que quieren hacer algo diferente. No están viendo qué plaza les dan, sino qué puerta van a abrir. 5,000 personas asistieron al Querétaro Centro de Congresos con 700 expositores y 400 prototipos de proyectos en diversas áreas, desde inteligencia artificial, economía, ciencia, salud y educación. Lo que nosotros hacemos, que también es un beneficio o en pro a la sociedad, y pues aquí lo hacemos ya o lo vemos ya en una manera como escalable, ¿no? Y también en contacto directo con los inversionistas que nos pueden apoyar ya para que lo hagamos realidad, ¿no? Para que llegue hacia los demás. Innova Fest vincula las ideas innovadoras que buscan financiamiento con empresarios que quieren apostar por el desarrollo tecnológico para generar soluciones a necesidades de la industria y la sociedad. Es la segunda vez que ya estamos aquí, entonces digo, gracias a Dios, representa mucho para nosotros y esperamos que próximamente podamos estar mucho mejor. Durante la jornada se entregó el premio a la innovación mexicana con reconocimientos por 3,200,000 pesos y en especie con 3,100 postulaciones. Asimismo, se entregaron 150 premios y una bolsa superior a 17 millones de pesos con premiación para proyectos de Querétaro con un valor conjunto de 3,200,000 pesos. El vocalista de la agrupación Beto y sus Canarios fue víctima de un ataque a balazos momentos antes de salir al escenario en Chicoloapan, Estado de México. Tras la agresión, el cantante fue trasladado de emergencia a un hospital para recibir atención médica, mientras las autoridades ya investigan los motivos de este atentado. Mientras en Nuevo León las autoridades locales detuvieron a Arnulfo N., hijo del cantante Arnulfo Jr., durante un operativo en Guadalupe. El sujeto fue capturado con dosis de droga junto a una mujer, pero además es investigado por su presunta participación en el feminicidio de una joven quemada con gasolina en julio pasado. Y delincuentes robaron una caja fuerte con alrededor de 200,000 pesos en efectivo en la central de abasto de Guadalupe, Nuevo León. Los ladrones forzaron el acceso a una bodega de la empresa Praderas Huastecas y escaparon por la parte trasera del mercado. Las autoridades ya investigan el robo y revisan las cámaras de seguridad para identificar a los responsables. Momento de iniciar bien la semana con información, con risas, con la guapa de Paola Rojas. Mi querida Paola, ¿cómo estás? Paco, querido, me encanta saludarte. ¿Cómo te va? Muy buenos días. No entiendo nada. Vamos a hablar de esto
Pues sí, extrañísimo que ocurrió con Rubén Rocha Moya el fin de semana, regresó a la gubernatura de Sinaloa, pero luego siempre no. Atentísimos a lo que se diga esta mañana al respecto en la mañanera. Se va a poner bueno, Paco, y me va a encantar que me acompañen. Hola. Por supuesto que sí, para iniciar bien la semana contigo, mi Pau. Te mando un beso. Ni cómo aburrirse. No, está divertido este país, la verdad que sí. Te abrazo mucho, Sea. Yo también a ti, mi Pau. Gracias. Vamos a hacer una pausa, pero tenemos mucho más. No se vaya. Y regresamos con Ricardo Vitela. Hay un árbol caído en la colonia Jusco. Querido Ricardo, adelante. Así es, Paco, como le habíamos mencionado en el reporte anterior, exactamente es la calle de Mixtecas y Rey Meconetzin, aquí en la colonia Jusco, Coyoacán. Bueno, está dentro de esa secundaria, se cayó, es un árbol que nos dicen los bomberos de la especie trueno, de 20 metros, se cayó en el patio. Es la escuela secundaria Guadalupe Ceniceros de Zabaleta. Y bueno, por fortuna, no hay clases todavía, pero ya hay una fila de padres de familia, junto con algunos con sus niños, para entrar a hacer las inscripciones en el siguiente ciclo escolar. Entonces, van a elaborar los bomberos, Paco, con motosierras y con... saber cómo lo van seccionando, porque cayó exactamente en el patio central de esta escuela y por fortuna las lesionadas sí se asustaron la conserjería y los docentes y el personal administrativo de esta escuela que ya te he mencionado. Y bueno, pues para acotar un poquito, al lado tenemos una escuela primaria y ojalá le den una manita de gato, Paco, porque mira nada más cómo está. Esta está pintada en secundaria, pero la que está al lado está hecha un catre, está totalmente descuidada. Ojalá las autoridades de esta escuela y de la SEP pues le echen un ojito a las escuelas para que den un mantenimiento, porque es la escuela primaria Tlamachitcali, que se encuentra mismo en esta calle, a un costado de esa secundaria. Aunado esto y aprovechando para que la vengan a pintar y que tengan un buen espacio los niños para que vengan a recibir sus clases en el próximo ciclo escolar. Paco, la información que tenemos este día lluvioso en la capital del país. Pues ya se les acabó el tiempo porque entran de vacaciones el próximo lunes, así que se pongan a pintar de una vez, ahí échales una mano. Dicen que tú eres bueno. Ay, porque pues sí, mira, bueno, sí lo va a hacer. No, es que mira, ve cómo está, lo es que la verdad da pena ajena que las escuelas algunas estén así, ¿no? Imagínate, es el centro de atención de los niños de educación y que viene a pasar prácticamente parte de su día y que vengan en esas condiciones, pues ojalá echen una manita de gato ahí, los maestros, quien tenga que hacerlo, por favor. Muy bien, muchísimas gracias, querido Ricardo. Un abrazo, mi Paco, buenos días. Buenos días. Oye, ¿de qué era la subasta que me quedé con la duda ahorita, la que estaba en el prompter? ¿De un piano y de un micrófono? ¿De qué era? Porque la quitaron porque ya no hay... Pensé que de otra cosa, de Freddie Mercury. ¿Por qué quieres entrarle? No, pues está buena, ¿no? ¿La Rosalía? Tiene lo suyo. Sí, está guapa mi comadre, como quiera que sea. ¿Quién era la que cantaba?